Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición muy especial de nuestro miércoles para la igualdad, que como ustedes saben es cada semana, todos los miércoles a las 12 del día, hora del centro de México. Siempre hay que especificar, porque aquello de la virtualidad pues nos permite que nos vean en muchos lados. Pero bueno, estamos acá en un miércoles para la igualdad muy, muy, muy especial, en el cual vamos a hablar de un proyecto muy bello con dos queridas invitades. Y bueno, el título de este miércoles para la igualdad es Literatura Infantil y Juvenil Orgullosamente LGBTTIQ+. Y participan la querida Lía García, nuestra novia Sirena, y el querido Canuto Roldán, Cancan, de ambas conforman la Archiva Transmariquita, el cual es un proyecto que esperamos alcanzar a conocer muy bien hoy. Es un proyecto pedagógico, político y afectivo que nace de la piel, desde el cuerpo, y que busca hacer un cuerpo colectivo con las infancias, ¿no? Pero no spoileo, no me adelanto demasiado, dejaré que nuestras invitadas, nuestros invitados nos cuenten hoy lo que es el archivo Transmariquita. Entonces, pues, bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A nombre también, disculpa, siempre olvido las cuestiones formales, institucionales, a nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y de la Dirección General de Atención a la Comunidad de GACO. Esta transmisión está siendo vista por ambos Facebooks al mismo tiempo, Igualdad UNAM y Comunidad UNAM, transmisiones que se hermanan hoy para recibir a Lía y a Cano. Entonces, estamos totalmente en vivo. Justo ahí se nos había ido Cano, está entrando otra vez. Estamos totalmente en vivo, así que vayan preparando sus preguntas, sus comentarios, sus felicitaciones, sus besos, sus saludos, para que pues sea como siempre un espacio afectivo, un espacio de aprendizaje, de confianza, de respeto. Y bueno, pues así es como empezamos nuestro miércoles para la igualdad. Entonces, pues bienvenidas, bienvenides. Si quisieran presentarse, no sé quién quiera tomar primero la palabra, les pediría que nos contaran quiénes son, ¿no? ¿Por qué es que están aquí hoy hablando de la Archiva Transmariquita? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus pasiones en este mundo? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Quiénes son Lía y Canut? Bueno, pues ya justo entrando así, ¡tantán! Logré reconectarme. Bueno, pues muchas gracias, Ceci, por la invitación al espacio. Es un orgullo estar aquí hablando sobre la Archiva Transmariquita. Yo soy Canoto Roldán, soy poeta no binario, promotor de lectura. Eh, Me encanta hacer poetry slam, es decir, poesía en voz alta para las comunidades periféricas con narrativas antirracistas y transfeministas. Y bueno, en esta ocasión más bien vamos a hablarles sobre el fomento de la lectura con público infantil en estos libritos. Y bueno, pues Lía. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes desde esta espacia de igualdad dentro de la UNAM, donde en algún momento pues nuestros pasos dejaron huella, ¿verdad? Porque pues nosotros transitamos en algún momento de la vida por la Facultad de Filosofía y Letras. Yo me formé como pedagoga, después me dejé seducir mucho por las artes visuales y después la poesía me arrastró a sus profundidades y pues nada, ahora sí que a lo largo de este tiempo pues he detonado encuentros pedagógicos que están íntimamente relacionados con el arte de la performance, con la poesía, con la narración oral y pues con la reflexión crítica a este estado en el que habitamos las personas de la disidencia. Soy Lía y me conocen como la novia Sirena. Y pues ahora estamos aquí, efectivamente, para hablarles de un proyecto
que es resultado de un proceso de escucha y de ternura radical, la Archiva Transmariquita de Literatura Infantil y Juvenil. Además, en este mes, que es un mes de remembranza y de orgullo, porque la remembranza y el orgullo pues van de la mano en este contexto que habitamos. Y pues estoy muy contenta también de que las personas disidentes podamos visibilizarnos en el ámbito del fomento a la lectura, de la mediación lectora y del trabajo de archivo, que es un trabajo profundamente político, como diría nuestra amada Julián Tibilo. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, querida, por aceptar. Claro, olvidé decir también que estamos en el marco de la Semana del Orgullo LGBTTIQ, creo que sí lo dije, ¿no? Pero bueno, sí, un espacio justo para visibilizar muchos de las problemáticas, pero también muchas de las acciones, ¿no? Que se llevan a cabo desde sus principales agentes, ¿no? Desde algunos de sus agentes, de sus representantes, de cada una de las letras de lo LGBTT, que te metas TT y lo que se acumule en la semana. Entonces, porque siempre es bueno, mientras más letras mejor, ¿no? Siempre lo diremos por acá. Pero bueno, para ir entrando un poco en el tema, me gustaría empezar, ¿no? Aproximarnos al ámbito de la literatura, quizás desde la poesía, ¿no? Porque ambas han mencionado esta cuestión. Quizás sus caminos ya me dirán ustedes, pero digamos, la palabra poética ha sido un pretexto, ¿no? O un bonito detonante para que estos caminos, ¿no? De Lía y de Kanu se encuentren. La palabra poética que quizás puede ser como muy sacralizada, ¿no? Como si pensamos en los grandes poetas como Octavio Paz, ¿no? Neruda, ¿no? Y aquellos poetas a los que parece que no hay que tocarles, pero ni el mínimo, la coma, ¿no? O sea, que es como esa poesía elevada, esa poesía, digamos, culta, ¿no? Por así decirlo. Entonces, para empezar un poquito, ¿no? Porque creo que este conversatorio, esta sesión se va a tratar un poco o mucho, ¿no? De ir desmantelando, de desarticular algunas ideas que podrían estar como muy cimentadas, muy establecidas. ¿Qué es para ustedes la palabra poética? ¿Qué es para ustedes la poesía? Híjole, qué pregunta tan bonita y tan necesaria. Yo creo que la poesía ocurre en todas partes, ¿no? Eh, aquí digo, desde el Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto, no, creemos que la poesía puede ocurrir en cualquier lugar y para cualquier persona. Es un derecho cultural que todas las personas, eh, con todo lo que les atraviesa en sus corporalidades y en sus territorios y en sus historias de vidas, puedan escribir, enunciar, hacer poesía de manera colectiva. Hacer poesía es una forma de cuidarnos en lo colectivo, es una forma de reparar, de escuchar nuestros afectos, de ponerlos sobre la mesa y de que se abracen, ¿no, Lía? Como en un sentido de abrazar los sentires, que sean bienvenidos, aun cuando sean incómodos. Y bueno, eh, eso tiene mucho peso, ¿no? Tiene mucho peso para todas las personas y más para nosotros, ¿no? Como personas que frecuentemente somos relegadas, ¿no? De poder expresar nuestros sentires y mostrarlos públicamente. Sí. Ay, bueno, esta pregunta es de esas preguntas que te dejan así como en cuatro muros, ¿no? Como cuando te preguntan qué es el arte o qué es la ternura. Y yo lo que respondo es como que son tan indefinibles, querida Cecilia, que vale la pena eso, indefinir a la poesía, que no es poesía, que no es ternura, que no es arte para poder aproximarnos, apenas aproximarnos. Imagínate, es como el otro día yo le decía
a unos estudiantes del Colegio de Pedagogía con una amiga que fue compañera mía en la generación, ¿qué es pedagogía? Y le decía yo a los alumnos, bueno, yo estudié hace 12 años pedagogía y apenas me estoy aproximando a un poquito entenderla, porque es tan sagaz, ¿no? Que bueno, no puedo definirla, quiero indefinirla. Pero sí lo que me aproxima un poco, pues es justamente también trenzando mucho con lo que comenta Canu, eh, pues que es ese momento de escucha hacia adentro y después de cómo esa escucha se fragmenta hacia afuera, ¿no? Porque en el acto poético, ahora sí que tú te estás escupiendo a ti misma, ¿no? Hacia afuera. O así es como lo vivo cuando escribo, ¿no? O sea, como todo el universo que existe y coexiste adentro se está materializando en el afuera, en forma de letra, ¿no? Entonces, eso es lo que me aproxima un poco a cómo es que yo siento la poesía, la poética. Y luego también, pues, aproximarme desde esta pregunta que tú nos haces, efectivamente, a situarlo políticamente, porque si hablamos de poesía, tenemos que situar la voz de quienes estamos hablando, ¿no? Y esa poesía trans, esa poesía disidente, pues es justamente un acto de militancia en estos territorios de Latinoamérica que pues poco a poco va resurgiendo, que poco a poco se va extendiendo y que poco a poco va encontrando un refugio para convertirse en archivo, ¿no? Y eso es mucho también de lo que hacemos, no solamente en la Archiva Transmariquita, sino en el Arrecife Slam, que es también un espacio de poesía disidente y trans que co-coordinamos Canu, Coral Ambrosía, Aria de la Serna y yo, eh, y pues que nos lleva, ¿no? Nos lleva a hablar de una poesía disidente y una poesía trans. Eso me parece súper, súper interesante, sobre todo cuando eh, me encontré, ¿no? O tengo noticia, por ejemplo, de estos formatos, ¿no? Que de los que, como ustedes comentan, ustedes trabajan mucho en esos formatos, ¿no? Como el slam poetry, ¿no? Spoken word y demás, que salen, digamos, de esa rigidez, ¿no? Del formato de la poesía, como decía, sacralizada, ¿no? Y de esos grandes maestros, ¿no? Que generalmente son hombres, ¿no? Blancos, heterosexuales, privilegiados en cierta forma y tal. Y que bueno, que siempre está bueno alcanzar o tratar de ver cómo es que se rompe, ¿no? Esa rigidez de formatos a través la rigidez de la poesía a través de formatos como el slam, ¿no? Y me encontré con esta cuestión también de lo improqueer, ¿no? En lo que han incursionado o que Canu ha incursionado. Y entonces quería preguntarles, ¿cómo viven ustedes lo queer? ¿No? Porque por ahí sí recordaremos o si podemos como precisar un poquito para quizás unas personas que no estén muy familiarizadas con la palabra queer, ¿no? Que viene de este vocablo inglés, de lo raro, de lo anormal, de lo abyecto, que podría traducirse también como marica, ¿no? Como torcido, como joto, como, en fin, cada país tendrá como su propio, pero era el lugar de la injuria, ¿no? Y entonces de pronto pasa a ser como una apropiación, ¿no? También como una herramienta política. Entonces, digamos, como en ese preámbulo, explicando un poquito qué es lo queer, ¿cómo se vincula la poesía con lo queer para ustedes? Es una especie de celebrar, ¿no? Todos los matices en que se expresan nuestros afectos, por lo tanto, en que se expresan nuestro género y por lo tanto, en que nos vamos relacionando con nuestro entorno, ¿no? En que vamos haciendo un cuerpo colectivo, un impulso colectivo, un movimiento, ¿no? Eh, entonces, en efecto, queer, como bien dices, nace siendo una injuria y se celebra ese matiz que te obligan a asumir
como si fuera un motivo de vergüenza. El reconocer, el darte cuenta que el cuerpo te está diciendo, aquí hay algo que le incomoda a las demás personas y esto debería de avergonzar. No, lo voy a celebrar. Y es importante celebrarlo porque ese sentir, ese afecto se trenza en cada uno de los puntos de estos barrios populares que habitamos todas las personas de esta ciudad. ¿No? O sea, todas las personas que han pasado por la UNAM, perdón, y no tendrían ni por qué pedir perdón, pero yo creo que son personas que viven de barrios populares, ¿no? Y se ven muchas veces encarnando estos afectos, estas rarezas que incomodan, ¿no? Qué importante que entonces podamos celebrar esas rarezas, esas anormalidades en términos de que salen de la norma, en todos los espacios, ¿no? En los espacios académicos, en los espacios familiares, en el barrio, y bueno, hacerlo a través de la poesía es fantástico. En términos de esa celebración es que se ha bautizado a esta archiva como archiva transmarica, ¿no? Porque hay que celebrar que tenemos estas otras formas de ser, ¿no? A mí me hubiera encantado celebrarlo cuando tenía 10 años, 8 años, me decían, ay, qué mariquita, ¿no? Y que yo sintiera que eso era motivo de vergüenza, reconocerme allí y que ahora digo, ay no, pues sí, hay que celebrarlo, ¿no, no Lía? Así es, pues es que mira, finalmente el silenciamiento es una imposición colonial. El silencio se impone o se elige, pero hay que tener en cuenta que hacia nuestras corporalidades se ha impuesto históricamente ese silenciamiento con toda la colonización y el proceso de deshumanización. Entonces esto me lleva inmediatamente a compartirles que el lienzo en blanco ha sido un refugio para las personas trans y las personas de la disidencia. Es ahí donde hemos soltado las manos, es ahí donde hemos podido expresarnos, compartirnos en el lienzo en blanco. Y no estoy hablando de un lienzo en blanco que viene de ese campo del arte contemporáneo, donde los artistas utilizaban el lienzo en blanco para dibujar o hacer una transferencia del cuerpo femenino, nombrado las musas, ¿no? A partir de una acción completamente misógina y que estaba invisibilizando, pues otras resistencias que también estaban haciendo del lienzo en blanco la posibilidad. Y creo que entonces la poesía queer pues es como desmantelar, y estoy hablando de una poesía queer latinoamericana, por supuesto, porque si bien esto nace en el norte global, pues en Latinoamérica sucede de otra forma muy diferente, porque no estamos en las mismas condiciones sociopolíticas que en el norte global, donde sí hay un privilegio. Y donde sí hay otras maneras de entender el cuerpo y la relación que tiene con el espacio. Por supuesto, no pasa lo mismo con personas migrantes o personas two spirits, ¿no? Pero sí con personas disidentes o personas trans que están atravesadas por un privilegio de raza y de clase, ¿no? Entonces, en el contexto de Latinoamérica, para hablar de poesía queer, hay que hablar también del territorio, de cómo estamos entendiendo el territorio, porque Latinoamérica es un territorio que fue despojado de la posibilidad de ser eso, territorio. Y entonces la poesía es este desmantelar esos archivos, esa transestralidad, esa posibilidad de dar cuenta que esas rarezas que nos habla Cano, esas periferias, esas orillas, esos intersticios son históricos y que ante el silenciamiento nos revelamos ahí, en el lienzo en blanco. Y ahora el lienzo en blanco puede ser la hoja, pero también fue la tierra, también fue el agua, ¿no? También fueron las piedras donde se escribió. Entonces, parte también de este trabajo de archivo es eso, desmantelar pues toda esa historicidad que existe digamos, de las corporalidades que nos estamos oponiendo a esas estructuras y a esas dominaciones que vienen de ese sistema. Buenísimo, me parece muy hermoso lo que dicen y una propuesta realmente necesaria y urgente, ¿no? Que viene también a sumarse, ¿no? A caminar junto con muchas otras propuestas, por ejemplo, no sé, de los feminismos descoloniales, ¿no? O algunas otras propuestas por ahí que se suman a esta necesidad de ver cuáles son esas formas de colonialidad
que sí vivimos, ¿no? Que vivimos en la actualidad, porque a veces cuando hablamos de colonialidad nos suena como algo súper lejano, ¿no? Generalmente la respuesta es como de, bueno, ¿no? Pero eso fue hace 500 años, ¿no? O sea, pero bueno, ya nos independizamos de los españoles, ya somos otra cosa, ¿no? Ya como casi de supéralo, ¿no? O sea, pero no se trata de eso, ¿no? Sino de esas otras formas de colonización del cuerpo, de las identidades, de las formas de ser, que hasta hoy, 2021, no hemos logrado del todo desmantelar, ¿no? Seguimos, o sea, viendo un montón de crímenes de odio, seguimos viendo mucha discriminación en todos los espacios, ¿no? En la academia, en los espacios artísticos, en las ciencias, en fin, ¿no? Y esto que comentaría me lleva justo a mi siguiente pregunta, que tiene que ver ya con ir un poquito más ya entrando en materia de la archiva Transmariquita, pero quería ir así, ¿no? Como paso por paso, desagregando un poco como los componentes. Y entonces se habla de una archiva Transmariquita, ¿no? Lo cual el título es así genial, encantador, lo amo desde el principio. Y entonces hablamos de una archiva. Y dentro de esta propuesta que ustedes tienen, está la cuestión de despatriarcalizar el archivo. ¿Por qué un archivo tendría que despatriarcalizarse? ¿Cómo es que los archivos se han patriarcalizado? ¿O cómo es que algo tan en apariencia otra vez neutral, ¿no? Como muchas otras de esas estructuras, como el lenguaje, como las universidades, como los espacios públicos que en apariencia son neutrales, ¿por qué tendrían que despatriarcalizarse un archivo? Creo que como ejemplo podríamos poner la imagen en la que tú te manifiestas, ¿no? Vemos detrás de ti un librero y con fortuna tienes el momento de disfrutar, ¿no? Que tienes a tu alcance diferentes libros que seguramente te significan, ¿no? Son diferentes historias, diferentes momentos de ver la vida. Yo podría imaginar que tienes allí algunos libritos sobre género, algunos libros sobre gestión, algunos libros, ¿no? Y que hablan sobre la gestión en el género y en comunidades vulnerables, en fin. Eso era algo que no teníamos, a lo que no teníamos acceso fácilmente, ¿no? Otra vez, situándolo en los barrios periféricos que conforma el grueso de la matrícula estudiantil de los estudiantes de la universidad, ¿quiénes tienen el goce de conformar sus propias bibliotecas, sus propios archivos en casa? Muy pocas personas, ¿no? Yo creo que a Lía y a mí nos ha pasado, no creo que sea ni un secreto ni una mentira, que nos costó mucho trabajo conformar nuestros propios archivos, nuestros propios libreros, ¿no? En general eran copias, ¿no? PDFs, y no era fácil acceder a ellos, tenerlos a la mano, tocarlos, ¿no? Como en esta convocatoria que hace Lía a la piel. Eso era algo que solamente lo tenían los hombres blancos, ¿no? Privilegiados. Y Lía tiene mucho que decir sobre el archivo. Me encanta cuando habla del archivo, de la archiva, que diga. Ay, a mí también cuando hablas tu corazón, porque mira, finalmente despatriarcalizar la archiva a mí me lleva a decir nuevamente lo que te dije al inicio, que esta archiva transmariquita es resultante de un proceso encarnado de escucha y de ternura radical que cotidianamente estamos sembrando y volviendo a mirar Canu y yo, ¿no? Y eso es despatriarcalizarlo, porque somos nosotros quienes tenemos este archivo. Y ahí ya estamos entrándole un poco a una crítica necesaria dentro del ámbito específico de la mediación y del fomento, pero ahorita vamos a pasar a eso. Hablar del archivo, ¿no? La palabra archivo viene de un discurso legal, porque para el discurso legal el archivo es ese espacio secreto donde se tiene que conservar, clasificar, ordenar y difundir lo que se guarda ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hay después de eso? ¿No? Y yo creo que un acto de despatriarcalizar el archivo es oponernos justamente a esas estructuras que han moldeado el archivo, porque también el archivo tiene mucho que ver, imagínate, con una situación médica que nos violenta a nosotras y a nosotres, porque tiene que ver con clasificar, tiene que ver con ordenar, tiene que ver con resguardar
y tiene que ver con encerrar también, ¿no? El archivo es algo donde se encierra cierta información y solo es accesible a ciertas personas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hablamos de una activación, porque justo desde esta metáfora tan interesante que hace Canu con tu librero, es como, por ejemplo, ¿cómo podríamos activar tu librero? Sí se puede, ¿no? Vamos, o sea, vemos qué hay, o sea, qué nos interesa y cómo eso lo podemos llevar más allá. Nosotros somos corporalidades en transición. ¿Y a qué me refiero con esto? A que todo el tiempo estamos transicionando. Yo dentro de mi propia identidad femenina asumo una no binariedad porque me interesa también hacer una crítica cotidiana a la feminidad y habito diversas feminidades, ¿no? Y qué importante que etimológicamente trans significa ir más allá, del otro lado, de cruzar, llevar a otro punto. Entonces, despatriarcalizar el archivo también es cuando activamos los archivos y salimos de esa idea, otra vez, ¿no? Una idea muy descartiana, de plano cartesiano, de pienso, luego existo, ¿no? Como así hacían los archiveros, que efectivamente, como dice Canu, eran hombres blancos que tenían cierto poder entre el ámbito de la literatura, ¿no? O sea, llego, ordeno, clasifico y entrego aquí doy cuenta de lo que hay en el archivo y me voy, ¿no? O como los artistas tradicionales que llegaban a su taller, hacían, vendían y ya se iban, ¿no? Y acá hay como pues toda una activación que pasa por lo poético, que pasa por lo pedagógico, que pasa por la ternura, que pasa por la comunidad, porque uno de los objetivos centrales de esta archiva transmariquita ha sido tejer la comunidad. Entonces eso es despatriarcalizar un archivo. Buenísimo, pues muchas gracias. Justo por aquí nos de este lienzo en blanco que da la posibilidad, ¿no? Una página en blanco como un refugio. Qué bonito, ¿no? Y bueno, si quieren, entramos en materia, vamos al archivo Transmariquita, porque sé que por ahí tienen algunos libros que nos pudieran mostrar, que nos vayan contando algunas de las historias que han recopilado, porque es realmente fascinante encontrarse con estas otras narrativas, ¿no? Entonces, ¿cómo han platicado, ya han abordado un poco, pero cómo es que surge, ¿no? Esta urgencia, esta necesidad de tener la archiva Transmariquita, en qué momento nace, cómo podrían definir no, o desdefinir, ¿no? O desidentificar a la archiva Transmariquita. Sí, mira, en el 2019, Lía y yo tuvimos la oportunidad de participar en la FILIC 39 y justo allí, en medio de las zonas de talleres, Lía y yo nos quedamos viendo así, con todas las infancias y familias alrededor. Dijimos, oye, no hay, o sea, no hay archivos del LIG LGBT, ¿no? Así palpables, al alcance de toda esta gente, ¿no? ¿Qué hacemos? Y entonces así lo lanzamos como al aire, como un sueño y dijimos, ay, estaría bien bonito, ¿verdad? Sí, estaría bien bonito hacerlo. Y bueno, Lía es una cazadora de sueños, porque entonces compartes un sueño con Lía y Lía lo empieza a materializar, ¿no? Entonces empieza a decir como, mira, encontré este libro por allí, ¿no? Mira, encontré este otro libro acá, mira, también encontré este. Y entonces empezamos a platicar, como a soñar más, como de, oye, ¿y si esta literatura infantil y juvenil estuviera atravesada, o sea, interseccionalmente, como eh, por la diversidad sexual, sí, por la expresión de género, sí, pero también por las infancias migrantes y también por las infancias que han tenido que sobrevivir al abuso sexual doméstico y también por las que han pasado por un duelo o por una pérdida y así empezamos como a notar necesariamente que el archivo Transmariquita se empezaba a desbordar y empezaba a tejer sus propios, así era un bebite que empezaba a hacer, ¡ya! Así alzando una manita, unos deditos, y cada vez era una extensión más y una extensión más. Pues bueno, fue así como empezamos a conformar este librero, este bonito archivo que se ha ido desbordando, ¿no? Cada vez más y está conformado completamente de ternura
y escucha radical. Esa es la emoción y el sentir que creo que hemos puesto. Queremos que las familias y las infancias y juventudes, cuando vean el librero así de cerca, lo que sientan es escucha y ternura radical. Perfecto. Y a ese respecto, justo quizás podrían compartirnos algunas de las experiencias más potentes de activación de este archivo, ¿no? O de, digamos, como de escucha radical, como ustedes lo llaman. Si quieren también comentarnos, lo han comentado ya en varios otros espacios, pero también si quieren nos pueden comentar qué es para ustedes la escucha radical, porque pues es realmente también una propuesta que creo que a muchas personas les gustaría, les haría mucho sentido, ¿no? Bueno, no sé si ya ven la pantalla. Sí. Sí, ay, qué bueno. Bueno, pues mira, como estaba comentando de Scanu, ¿cuáles son las raíces, no? Como si un librero tuviera abajo de sí raíces. Qué bonito sería, ¿no? Que quieras cambiar tu librero de lugar y te vengas con todas las raíces del librero. Las raíces de esta archiva son la ternura y la escucha radical. La escucha radical, que es una acción que después se vuelve aproximación conceptual que pues nos ha invitado Canu, ¿no? Y me encantaría que pudieras hablar de esto, ¿ve? Y la ternura radical, que pues también para mí ha sido una práctica y una búsqueda desde hace muchos años, ¿no? De poder encarnarla, más que definirla, encarnarla, ¿no? ¿En qué momento siento yo ternura radical? ¿Cómo la estoy sintiendo? ¿Cómo me está abrazando? ¿Cómo me está detonando preguntas y no necesariamente con respuestas? Y entonces de repente se encuentra la ternura con la escucha, ajá, y son prácticas políticas de radicalidad y de ahí pues nace esta archiva. Quiero pasarle la palabra a Canu, justo también con esta pregunta que nos hemos formulado en la archiva, ¿no? Sí, creo que la escucha radical intenta o busca continuamente escucharnos. No, no es esta escucha activa de la que ya hemos hablado en espacios y que viene de una pedagogía norteamericana, ¿no? En la que la audiencia, tienes que lograr gestionar una audiencia que te escuche activamente para que reciban tu mensaje como orador. No es esa escucha activa, es una escucha que reconoce que la palabra de la persona que está enunciándose, pronunciándose, es gracias a la escucha colectiva, ¿no? Y esa escucha colectiva va a ser atravesada muchas veces por incomodidades, ¿no? ¿Qué hacemos con esa incomodidad? ¿Cómo gestionamos una escucha que pueda hacer frente a la incomodidad, abrazarla, ir a la raíz, ¿no? De ahí es que decimos como, esta es una escucha radical, hay que ir a la raíz, porque cuando hablamos de literatura LGBT para las infancias y las juventudes, pues bueno, claro que sabemos que va a ser incómodo, ¿no? Para muchas personas. Entonces, como no queríamos dejar de fuera el como, ¿por qué nos importa escuchar afectivamente, con ternura? ¿Qué hacemos con estos temas? Y bueno, eso es lo que tendría que decir. Creo que es una propuesta muy decolonial porque no queremos no gestionamos espacios de escucha para colonizar, para llevar una verdad, sino para poner las preguntas sobre la mesa y abrazarlas, que se hagan piel, preguntar colectivamente. Pues eso, Lía. Ahí, por ejemplo, vemos una acción, ¿no? Cuéntanos. Ujú. Pues aquí vemos una acción de escucha y de ternura radical que también está atravesada, por supuesto, por la narración oral, que también está atravesada por la mediación y por el fomento, ¿no? Ahí se ven como muchas capas, además de que hay una propuesta estética, y eso es algo que nos interesa mucho dentro de la archiva, en ese ir más allá, ¿no? En hablar de una literatura infantil y juvenil trans que busca un ir más allá. Pues sí nos interesa también hablar de una mediación encarnada, ¿no? Yo ayer en Mediación Sin Fronteras decía que pues también parte de los aprendizajes de esta archiva transmariquita ha sido encarnar la mediación, la posibilidad de llevar más allá el libro
y convertirlo en una experiencia sensorial y estética, porque aquí estamos siendo las sirenas cuenteras, que es una de nuestras propuestas de ternura y escucha, convertirnos en sirenitas cuenteras y ahora somos cucarachas cuenteras también. Entonces, esa propuesta estética ya está de alguna manera, pues, permitiéndonos materializar sueños, materializar ternura, materializar escucha y cuestionar demasiado pues, ¿dónde hemos estado las personas disidentes en el ámbito de la literatura infantil y juvenil? Esto es algo que se pregunta la archiva, porque durante mucho tiempo, parte también de ese sueño hermoso que nos dijimos a nosotros mismos en medio de un festival que estaba aconteciendo y donde estaban detonándose muchas cosas, era también hacer una crítica dentro de la misma escena de la literatura, ¿no? Porque no habían sido personas trans ni personas que encarnábamos una identidad disidente quienes estaban haciendo mediación. O sea, yo ayer también compartí que la mediación LGBT ha sido una mediación que ha podido ser posible, y lo digo así, gracias a que la han hecho personas que no habitan una experiencia trans y disidente, porque cuando aparecemos las personas disidentes y que encarnamos cuerpos en transición, los retos serán mayores. Y esa mediación que se ha hecho ha sido hermosa, maravillosa, ¿no? Hay mediadores y narradores muy reconocidos que nosotros hemos también eh, como convocado desde la archiva para reconocer su trabajo, pero también nos cuestionamos, ¿sabes? Con mucho orgullo, ahora que está esto del orgullo y desde una escucha radical, que los retos para nosotros han sido otros, porque aparecer en las familias, aparecer en las escuelas, tiene otros retos. Y de ahí también este potente discurso al que Canu nos invita de la escucha radical, que es esa posibilidad de decir, a ver, recuerda el caracol, o sea, recuerda esa potencia de los caracoles, que todo con calma, que todo con un ritmo que va convirtiéndose en posibilidad, ¿no? Si los retos son mayores, tomemos esos retos, escuchémoslos y lo que producen en nosotras y después dejemos que esto se haga posibilidad. Y así ha sido, ¿no? Porque pues ahí estamos en esas activaciones y tú te das cuenta, pues estamos no solamente en unidad habitacional, estamos en secundarias, en escuelas, y todo ha sido como muy desde esa escucha radical, ¿no? Y súper importante, Lía, yo quiero subrayar esto que dices, ¿no? Agradecemos toda la fuerza, la empatía, la escucha radical que han mostrado, que han manifestado diferentes mediadoras, mediadores, que desde sus propias identidades eh, que no pertenecen a la diversidad sexual, han tendido estos puentes, ¿no? Para decir, estos temas existen, eso es muy importante, nos han ayudado a pavimentar el camino, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarles, ¿no? Escuchar, tender un diálogo y decir como de, escuchemos cuáles son esos retos. Ustedes enfrentaron retos, ¿no? Y ahora quiero que escuchen cuáles fueron nuestros retos como personas pertenecientes, sí, a la diversidad sexual, ¿no? Porque seguramente a nuestras compañeras, nuestros compañeros aliados, no les han cuestionado, no les han impedido el que se paren en medio de las familias a abrir un librito como Rey y Rey, por ejemplo, ¿no? Y más bien lo celebran como, ay, qué padre, qué bueno que lo pones sobre la mesa, ¿no? Pero es muy diferente cuando mencionemos, por ejemplo, a nuestro querido Néstor, ¿no? Cuando nuestro querido Néstor en Frida Gautier se paraba a decir un texto, ¿no? Que le atravesaba en su propia identidad. Muy diferente la visibilidad, muy diferente el alcance, el tipo de cuestiones, el tipo de preguntas al que era sometido su cuerpo y su discurso en lo que significa su sentir, ¿no? Yo creo que justo desde la escucha radical hay que tender una mesa de diálogo entre estas experiencias, ¿no? De las mediadoras y los mediadores aliados para con las mediadoras y les mediadores que formamos parte de la comunidad LGBT. Es importante porque además eso no solamente pasa, hay mediadores que también son docentes, ¿no? Y docentes que también pertenecen a la diversidad sexual. Bueno, de pronto esto me detonó, quería. Sí, me parece súper interesante lo que nos compartes, porque aunado, digamos, a lo que decía Ceci al inicio,
creo que justamente la pregunta por el cuerpo siempre es lo que detona nuestra presencia, ¿no? Entonces, eso es lo que también nos ha permitido, pues, que la archiva incorpore, ¿no? Qué interesante, que la archiva incorpore el cuerpo y que lo lleve a una experiencia estética también porque nos interesa mucho la poesía, nos interesa mucho también el performance, tanto Kanu como yo pues tenemos presencia dentro del campo del arte de la performance, entonces entrecruzar la mediación, el fomento, la narración con la performance es una experiencia bastante enriquecedora. Y luego en estos espacios, ¿no? También como estamos viendo aquí, que son la institución educativa, ¿no? Parte también de los derechos que nuestra lucha disidente, que nuestra lucha trans ha intentado visibilizar con cada vez más fuerza es el derecho a la educación. Es decir, las personas trans no solo luchamos por el reconocimiento de nuestra identidad o por tener un acceso a la salud digna, también luchamos por una educación libre de discriminación y libre de violencia, en el cual la Secretaría de Educación Pública nos incluya en su planta docente, en el cual la Secretaría de Educación Pública nos incluya como comentaristas en sus planes y programas de estudio, en el proceso curricular de armado, y también por justamente poder estar, ¿no? Dentro de la acción docente, pues justo posibilitando nuevos espacios de escucha y que reduzcan eso que llaman bullying, ¿no? Que es una violencia de Estado. No, no podemos decir que el bullying es el bullying nada más, porque su raíz es una violencia que emana de ciertas prácticas que el Estado ejerce sobre nuestros propios cuerpos. Entonces, aquí en estas activaciones es un proyecto que se llama Transversantes, el que ustedes ven a la derecha, donde está Kanu con esta cuchara, porque de repente convertimos el aula, ¿no? O la jaula en una cocina. Imagínate, la cocina que históricamente es un espacio de la feminidad, de repente llega al aula y el aula deja de ser aula y se convierte en cocina para cocinar la palabra, para saborearla, para degustarla, ¿no? Y luego en la otra imagen, pues lo que llamamos el afuera en el adentro, ¿no? Como sacar el salón de clases al patio de la escuela y cuestionar, ¿no? ¿Qué pasa en esa frontera entre el adentro y el afuera? ¿Cuándo estamos dentro? ¿Cuándo estamos fuera? ¿Por qué queremos hacer pública nuestra intimidad educativa y pedagógica, ¿no? Entonces, no sé si quieras compartir algo más de estas memorias, Hermose. Más bien me gustaría platicar ahora sobre los libritos, querida. Adelante, adelante, por favor. Perfecto. Pues mira, justo en esta pregunta que acabas de compartirnos, Agilia, si leer es escuchar, ¿a quién le leemos? ¿No? Yo creo que aventurándome en una respuesta, la Archiva Transmariquita no quiere leerse solamente a personas migrantes, no quiere leerse solamente a personas LGBT, no quiere leerse solamente a personas que han sobrevivido al abuso sexual. Por supuesto, sí, porque hay que eh, tender estas historias para que sean acompañadas en la vida, pero no solo, también son para el resto de la comunidad, ¿no? Es importante que la archiva sea un puente entre las diversidades todas que nos atraviesan. Y bueno, aprovechando el acrónimo que estamos celebrando en este mes, pues bueno, acá tengo dos libritos para, por L de lesbiana, tenemos Familias Lesbomaternales, Las Tres Sofías, de nuestras queridas amigas de Patlatonali, que es una colectiva lésbica de Jalisco que nace en los 80s y que ha atravesado las de Caín para producir estos libros y que estén al alcance, ¿no? También, por ejemplo, Mi mami ya no tiene frío, igualmente de Patlatonali. Este último es de Lorena Mondragón, ilustrado por Dirce Hernández, y el primero está escrito por Juan Rodríguez Matus y las ilustraciones son de Ana Cook. Ambas son sobre una familia lesbo-maternal, la primera en Oaxaca, después de atravesar por el duelo, por el luto, por la viudez, la madre necesita ser acompañada, el cuerpo se lo dice y reconoce que ha estado enamorada todo el tiempo de su mejor amiga. Y su mejor amiga lo reconoce y lo mejor es que la historia está narrada por la hija. Tienen que echarle un ojo a abrazar esta historia. Mi mami ya no tiene frío también. Es una historia contada desde la hija
que va descubriendo, descubre a su mamá dándole un beso a su amiga. Y entonces la pregunta inevitable, ¿mamá son novias? Sí. Y entonces la historia de la niña cuenta cómo abraza a su familia lesbo maternal. Bueno, eso es para L de lesbiana. Para G de gay, tendríamos gay y gay, no es cierto, rey y rey. Esta historia que si bien está situada en una corporalidad blanca y monárquica, ¿verdad? Rey y rey, nos cuenta la historia de amor más simple que hemos atravesado todas las personas, el amor a primera vista. ¿Qué pasa en esa familia monárquica con el peso de la patriarcalidad cuando el rey dice, ay, que ven mis ojos? Descúbranlo en este librito también. Bueno, ahí vamos. LG, ¿qué tienes tú para nosotros en la B, Lía? Bueno, en la LGB, nos vamos a la B. También para las resistencias bisexuales que están presentes, pues tenemos este librito en la archiva que se llama Rojo, de el autor Michael Hall, ¿no? Es un libro bien hermoso porque nos cuenta la historia de un crayón que por defecto de fábrica, y digo esta frase porque también es una frase que se usa dentro de la cultura popular para injuriarnos a las personas disidentes, ¿no? Por defecto de fábrica, la oveja negra de la familia, también muy racistas estas frases, ¿no? El patito feo o árbol que nace doblado, ¿no? Es una historia de un crayón que por defecto de fábrica, porque trabaja con esta frase, pues no trae la, digamos, la etiqueta que le corresponde, ¿no? Porque pinta de color azul, pero en realidad tiene la etiqueta del crayón rojo. Entonces, en toda la historia, pues nos va contando pues cómo las otras personas materializadas a manera de crayón, que sí les correspondía la etiqueta que tenía que tener el color con el que daban, ¿no? Vida, pues le hacen preguntas, ¿no? De, pero ¿por qué tú pintas azul y dice que eres rojo? O sea, o eres rojo o eres azul, ya dinos tu verdad, ¿no? Y al final, rojo, pues termina diciéndole al mundo, bueno, eh, doy color azul, pero también tengo una parte de rojo y abrazo ambas partes que me ha dotado este mundo, ¿no? Y es maravilloso, justo para abordar también este maravilloso espacio de la bisexualidad, de la frontera, ¿no? Ahora vamos con T. ¿Qué nos tienes, Canu, hermoso? Con la T tengo, pues bueno, empecemos con, ay, no sé con cuál empezar. Tengo dos, así que quiero mucho aquí. Ay, échale, échale. Bueno, este que se llama Para Nina, un diario sobre la identidad sexual escrito por Javier Malpica, ilustrado por Enrique Torralba. Tienen que leerlo mucho porque, bueno, pues habla justamente sobre cómo es la transición de esta voz, ¿no? Nina, que se descubre como una adolescente trans y, híjole, ¿qué pasa en esa escuela? ¿Qué pasa en esa casa? Cómo es que es recibida, ¿no? En la familia. Es una historia que ustedes deberían entender y asomarse porque es hermosa, 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 hermosa. Eh, y bueno, el otro que quiero recomendarles mucho es Súmate, ¿no? La Asociación por las Infancias Transgénero es una suerte de testimonios, documentos, historias que dan acompañamiento a las familias que crían a infancias trans, que acompañan a estas infancias trans cuando las infancias y las juventudes deciden como un actor de amor propio compartirse en su identidad con sus familias. Bueno, pues entonces justo es la historia de cómo esta red, esta Asociación por las Infancias Transgénero nace, cómo se empiezan a acompañar en el espacio público y cómo juntas comienzan a lograr exigir sus derechos, ¿no? Hay voces que no se pueden perder, pero para nada, para nada, para nada es un libro histórico, porque eso es, ¿no? Si ustedes tienen a una infancia trans, a una juventud trans, acérquense a la Asociación por las Infancias Transgénero
O si no tienen a una infancia o una juventud trans en casa o en el barrio, de todas maneras acérquense, porque en algún momento de su vida se encontrarán de frente con nuestras identidades y será muy bonito que podamos compartirnos de la manera más digna y amorosa. Esos dos libros para la Telia. Tú tienes otro, ¿no? Así es. Bueno, más bien de la T, pues sí tenemos como bastantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver atrás en esta viñetita de los libros que escuchan, precisamente este título que se llama Armando, que también hemos trabajado mucho. Eh, También tenemos Los Días Felices, que pues son libros que de alguna manera nos invitan a conectarnos con esa feminidad y al mismo tiempo con esa masculinidad, ¿no? Como con esos tránsitos. Y bueno, ya que estamos de letra en letra, pues ahora nos vamos a la I, porque pues también las resistencias intersexuales están presentes. Y para la I, pues hemos traído este libro, La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño, del autor Christian Bruel y Anne Bosellek, ¿no? Es un libro maravilloso. Aquí lo pueden ver su portada, pues que justamente nos invita también a esta frontera en la que pues Julia empieza a tener una conversación con su sombra y descubre que su sombra pues no es precisamente la sombra de un niño. Y empieza a haber cuestionamientos, ¿no? Por parte de Julia a esa sombra para que le devele una verdad. Y el libro nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando y en ese misterio, pues concluimos con que, pues sí, a Julia le habitaban pues esas dos partes, ¿no? Dentro de su cuerpo, dentro de sí, aunque estuviera habitando otra identidad. Y mucho de lo que nos comparten nuestras compañeras, compañeros, compañeras de las resistencias intersexuales es eso, ¿no? Que la escucha hacia adentro ha sido totalmente invisibilizada y transgredida por el discurso de lo médico, ¿no? Porque pareciera que tiene que haber una concordancia, que tiene que haber un seguimiento con base en los géneros establecidos hacia un cuerpo que nace con esas dos partes que son abrazadas hasta por lo orgánico, ¿no? Entonces, este es un libro bien interesante. Nosotros también como parte de nuestro trabajo de archivo es darle espacio a cada libro. Por eso de repente eh, en la mediación, en el fomento, para nosotros ha sido justo desde la escucha radical eso, ¿no? Como nos gusta darle su tiempo, el tiempo que merece cada libro y los leemos juntos, los hacemos parte nuestra y después vamos detonando acciones de mediación, de fomento, de pedagogía, de performance, pero a su tiempo, ¿no? Porque cada libro requiere un tiempo porque viene de una historia de vida bastante, pues bastante peculiar que nos atraviesa también a nosotros, ¿no? Y luego, pues con la Q, que también es queer, se me ocurrió y ahorita fui corriendo a la archiva a decirles pues que también tenemos algunos títulos, eh, bueno, no algunos, tenemos bastantes, sobre insectos, ¿no? Nos interesa también demasiado cómo las resistencias insectiles, pues también son una aproximación queer, digo, la reciente investigación performática y literaria que hemos digamos, profundizado con las cucarachas, pues nos ha permitido también aproximarnos a una narración queer, por ejemplo, ¿no? O como aquí con La babosa cariñosa, que es otro libro que trabajamos, pues ya no es la figura humana, ¿no? Sino es la babosa, que además, pues no es el insecto, digamos, por excelencia reconocido por los seres humanos, como la mariposa, ¿no? Que es quien encabeza, digamos, a un nivel estético y cultural, pues el acceso de un insecto a la vida humana, ¿no? Pero la babosa, la cucaracha, ¿no? O aquí como ven ustedes atrás, el renacuajo, que este es otro librazo, La promesa del renacuajo, el más difícil de haber conseguido en toda la historia de la archiva Transmariquita, agotadísimo, descatalogadísimo y un regalo de una amiga nuestra que vive en un pueblo de no sé dónde, Estados Unidos, y me dijo, yo tengo un ejemplar, te lo mando, mueve cielo, mar y tierra y lo tenemos, ¿no? La promesa del renacuajo pues no son estos insectos, ¿no? Culturalmente abrazados por la humanidad. Entonces nos interesa mucho también conectar con estas historias para aproximarnos a la Q de queer, porque en estos insectos hay una rareza, una belleza rareza, ¿no? Rareza belleza, que también lo trabajamos mucho. Canu.
Sí, completamente estas rarezas que abrazamos, ¿no? Que típicamente dicen como, ¿cómo puede ser eso bello? ¿Cómo puede ser eso cariñoso? ¿Cómo puede ser eso tierno? Y creo que se materializa completamente en la personalidad de estos seres insectiles que bien señalas ahora. Bueno, pues esos son los libritos que tenemos ahora para hacer un recorrido por el acrónimo LGBTIQA+. Ojalá ustedes puedan abonar también a la visibilidad de ese más, ¿no? De esas otras historias que no han sido incorporadas a nuestros libreros, a nuestras aulas, a nuestras bibliotecas, a nuestras ferias y festivales de libro. Entonces, este es un llamado para que abracemos el Archiva Transmariquita. Si ustedes tienen más historias que contar, háganosla llegar, queremos justamente activar, queremos hacer notar que sí, la literatura teje comunidades, ¿no? Y ojalá estas historias, esta LIG, pueda tejer una comunidad y mundos posibles para todas las infancias, ¿no? Y para todas las juventudes que necesiten ser acompañadas con diferentes libritos. Buenísimo. ¿Quieres decir algo, querida Lía? Sí, pues justamente que eso, ¿no? Que actualmente pues estamos activando, eso también me gustaría compartirlo. Actualmente estamos activando la Archiva con un proyecto que se llama Barrio Transmarica, en el cual nos convertimos en cucarachas cuenteras. Es una colaboración con nuestra amada Kika Roldán y nuestra amada Agatha Angustia, que también son parte del proyecto, y entonces estamos siendo parte de un programa del Instituto Nacional de Bellas Artes en colaboración con el CNA que se llama Arte para recuperar espacios culturales, y hemos decidido recuperar un espacio cultural que para la acción poética que acontece en los barrios, como decía Canu, ha sido histórico, Locatl, Doctor Atl 275, y ahí es donde estamos llevando a cabo estas presentaciones a partir de la elección de un título de la Archiva Transmariquita y, por supuesto, desde una activación que está cruzada por la performance, por lo escénico y por lo performativo. Entonces, pues por ahí también estamos accionando ahora mismo y en lo virtual, ¿no? También como en este caso, pues sumándonos a eventos muy hermosos. Cuéntanos qué Pues onda. sí, pues decir entonces, aprovechando los comerciales, que nos acompañen de manera virtual o presencial con toda la sana distancia y la sana ternura, como dice nuestra compa Selma C. este, a Locatl 275, Doctor Atl 275 en la Santa María la Ribera, el 3 de julio y el 31 de julio, es decir, de este sábado en 8 y el final del mes, para que las cucarachas cuentacuenteras les ofrezcan estos libritos, una de estas historias. Y otra invitación más, Lía, Arrecife Slam y Arrecife 2, este 26, sábado 26 de junio a las 7 y las 8 de la noche. ¿Qué son Arrecife Slam y Arrecife 2? Rápidamente. Sí, pues este es otro proyecto que coordinamos, como les decíamos, con las compitas, con Aria y con Coral, Canu y yo, y bueno, es un espacio que nace a partir de desear y de soñar hacer una revista para y por personas disidentes y personas trans. Entonces, este sábado vamos a lanzar el número 2 ya de nuestra revista Arrecife Slam, digo, Arrecife Arte Trans, y antes de eso vamos a tener el Arrecife Slam, que es una liga que estamos inaugurando, una liga de slam que está presente en el Circuito Nacional Poetry Slam, como una liga que apertura la posibilidad de que personas trans y de la disidencia pues tomen el micrófono y lo hagan suyo y que la voz pues se emane, ¿no? Y se convierta en eco. Entonces, este sábado, en punto de las 7 de la noche, Arrecife Slam, y en punto de las 8, presentación de la revista Arrecife Arte Trans número 2, Facebook Live. Arrecife Arte Trans es la página de Facebook, ahí pueden seguir todas nuestras actividades, y pues súmense, porque finalmente todo esto pues está justo ocurriendo en el marco de este mes de la remembranza y del orgullo. Buenísimo, pues ahí hay muchas invitaciones ya. Si usted no logró cachar alguna, no se preocupe porque acuérdese que esto
Una de las ventajas de la virtualidad y los de los videos en vivo es que se pueden regresar, ¿no? Pueden como o esperarse un ratito a que termine, le dan refresh a su pantalla y regresan al momento en el que Lía da las bonitas recomendaciones, invitaciones, y Canu también nos invitó a varias actividades, así que no hay pierde. Y recordarles que estamos en vivo, estamos ya acercándonos a la recta final, así que si tienen alguna pregunta o algún comentario para nuestros invitados, por favor, la pueden hacer aquí en los comentarios, ¿no? En el chat del live. Muchas gracias a todas las personas que nos saludan. Angie Salas dice hola, Paula Mustos dice les amo, Canuto Roldán Lía, la novia Sirena, Blanca Elizabeth Montalvo, me encanta escucharles. Paula Musos, que fue el comentario que leí hace rato, el lienzo en blanco también fue el cuero cabelludo de los afrodescendientes. Emil Sinclair manda corazoncitos. Saludos a Pau Carvajal, que también sigue escuchando por ahí. Y Blanca Elizabeth Montalvo pregunta dónde podemos encontrar esos libros que han comentado. Y Coral Ambrosía dice felicidades a los ponentes, qué lindo que acerquen como bloque ese esfuerzo editorial desde la resistencia, maravilloso evento. Y ahorita les leo otros comentarios y otras preguntas que tenemos por ahí, pero bueno, esta pregunta debe ser bastante frecuente, ¿no? ¿De dónde podemos encontrar esos libros que han comentado? Pues ya pronto tendremos una página de internet a finales de este año, entonces manténganse ahí al pendiente porque sí, estaremos invitándoles, como dice Lía, a accionar. Pueden escribirnos al correo electrónico a transmariquita@gmail.com, a transmariquita@gmail.com. Así es. Y pues nada, estar en contacto también con nosotros en nuestros espacios virtuales para que pues se enteren de todas las actividades que vamos a ir detonando desde la Archiva Transmariquita. Buenísimo. Y tenemos otra pregunta más que me gustaría hacerles. Se ha estado, déjame acá recupero otras que me pasaron. Ya se me perdieron en el chat, pero bueno, son saludos, ahorita los encuentro. Sí, Fede dice que gusto verles, y Lula Ortiz, saludos desde Ciudad Juárez, saludos hasta allá, qué bonito, zona fronteriza, ¿no? También de mucha producción literaria. Y el compañero Darío Camacho, querido compañero de la Coordinación para la Igualdad de Género, nos pregunta ¿de qué manera el cuerpo o la cuerpa de una persona que habita la disidencia y que deja habitarse por ella transforma el cuerpo colectivo? Ay, qué interesante pregunta. Pues mira, como diría nuestra hermana Jessica Marjane, las personas trans sí ponemos una pregunta en los espacios. Entonces, de alguna manera, pues también hacer parte nuestra la disidencia y encarnarla, pues está afectando el entorno, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando me gustaba hablar de transición colectiva de género, ¿no? Me decían, pero ¿cómo? ¿Qué es transición colectiva de género? Y en aquellos años, ¿no? Cuando yo era la novia, la quinceañera y aparecía en todos lados, les decía a las personas, pues porque mi decisión no es solo mía, mi decisión también es de ustedes, ¿no? Era bien fuerte lo que pasaba en las performances, ¿no? Cuando yo decía, ya se dieron cuenta cómo hemos transicionado juntas, juntos, juntos, y no necesariamente quiere decir que ustedes sean cuerpas trans, pero el hecho de que me hayan permitido estar aquí, el hecho de que me hayan sonreído, que me hayan abrazado en el acto pedagógico, a ustedes también les ha hecho transicionar. Y eso quiere decir que lo que yo decidí políticamente les afecta a ustedes. Y el afecto no solamente como una cuestión negativa, ¿no? Porque el afecto tiene que ver con otras emociones vinculadas al goce, al placer, ¿no? Entonces, pues pienso yo que es eso, ¿no? O sea, que no podemos hablar de que la experiencia de las personas trans es un acto per se individual, porque estaríamos cayendo en una situación pues de mucho individualismo al que nos ha condenado el mismo Estado, ¿no? A es tu asunto, es tu vida, tú lo decidiste y pues
soledad política, ¿no? Cuando en realidad el entorno está totalmente afectado por la decisión que toma una persona, ¿no? O sea, no sé, un niño decide transitar en tu barrio y todo el barrio lo sabe. Y hay cambios en el barrio, aunque no se vean, ¿no? A partir de la decisión política que toma esa persona. Y entonces, pues esa es la transición colectiva de género también, ¿no? Creo que justo pone en evidencia que el sistema, con C, de cisgénero, organiza nuestros tiempos y nuestros espacios colectivos de manera binaria, ¿no? Hay espacios masculinos, hay espacios femeninos, según este sistema. Hay tiempos femeninos, tiempos masculinos, y justo como bien señala Lía, la presencia, la manifestación de las identidades trans en el espacio público, pues entonces dislocan esa organización del tiempo y del espacio, ¿no? Un ejemplo súper claro y que nos agobia bastante desde lo trans es la de los baños, ¿no? Una organización del espacio tan clara no puede haber, ¿no? Bueno, de ahí para el real, ¿no? O sea, como los espacios laborales que ocupamos, justo esto, ¿no? Los espacios de mediación en este contexto, ¿no? Que ocupamos, en los que podemos enunciarnos, en cómo podemos dirigirnos. Entonces, el abrazo de la gente desde la escucha radical y la ternura radical hace que justo, por lo menos en ese momento, sea un espacio pues seguro, ¿no? De mucha afectividad y de acompañamiento. Qué bonito, ¿no? Y además eso, recordar que los espacios no son neutros, ¿no? Eso me parece que es como muy importante que nos lo llevemos porque ayuda a que se extienda la reflexión por la identidad a todas partes, ¿no? O sea, que no el hecho de, bueno, pues es que mis papás son heterosexuales, ¿no? Es que, bueno, yo soy heterosexual y mi familia es heterosexual y cisgénero y mis hijos también, y, o sea, como que pues, no pasa nada, ¿no? O sea, como entonces esa pregunta por la identidad parece que es la pregunta de los otros, ¿no? De los que están allá lejos, de los anormales, de los torcidos, ¿no? De aquellos que se salieron como de esa norma. Cuando pues la identidad, como bien sabemos, nunca es acabada, ¿no? Nunca se termina de conformar. Y entonces, pues en ese sentido, siempre estamos buscándonos todo el tiempo, ¿no? Transicionando, ¿no? Y ojalá todos fuéramos un poco más conscientes de eso. Y sobre todo, trabajarlo mucho con las infancias, ¿no? Con la niñez. Hay muchos otros comentarios. Ahora les pido también como un comentario final de cierre, quizás como algo dirigido a las familias, ¿no? O a las chiques que pudieran de pronto encontrarse a través de otra persona con estas reflexiones, ¿no? Que pudieran como mandarles por ahí un mensajito. Pero bueno, Coral Ambrosía nos dice felicidades también a todo el equipo de la SIGU y de GACO, técnicas, todos les involucrades. Gabriela Pecas dice felicitaciones, hermoso espacio por compartir sus saberes. Saludos desde Argentina, Bariloche. Blanca Elizabeth Montalvo, gracias, maravilloso, mi admiración y respeto. Cris Rojo dice súper y pone aplausos. Entonces, pues bueno, querides, para finalizar, ¿tienen alguna reflexión final, alguna invitación que quieran hacer? Bueno, invitación a actividades ya nos hicieron, pero bueno, para dónde les podemos seguir al archivo Transmariquita para enterarnos, una reflexión final para quienes nos estén escuchando. Pues bueno, nos pueden escribir al correo, como les decía Canu, y bueno, más adelante seguro Ceci lo va a poner ahí por los comentarios. Ahí nos pueden escribir sus dudas, sus comentarios y próximamente, pues a finales de este año estaremos compartiéndoles ya nuestra página oficial porque le estamos dando su tiempo y estamos también buscando los fondos, querida, porque desafortunadamente también la precarización laboral en la que muchas veces las personas de la disidencia pues estamos, pues no nos permite, ¿no? A nivel de tiempo o a nivel de búsqueda, pues agilizar las cosas, pero ya estamos a punto de estrenar esa página este año para que nos puedan buscar, para que se puedan encontrar con la archiva de manera virtual y y pues bueno, yo el mensaje que daría es que pues
con nosotros, ¿no? O sea, ahora sí que cuentan con nosotros. Y, y pues que nuestra lucha es esta, ¿no? Nuestra lucha es por la memoria histórica del archivo vivo, de la memoria trans y disidente, y que nuestra lucha también es por hacer que las infancias trans, que no son las nuevas generaciones, a mí nunca me ha gustado decir que las infancias son las nuevas generaciones porque son históricas y han estado siempre. Nuestra lucha es también porque las infancias puedan seguir poniendo su voz al centro y que se sepan acogidas, que se sepan acogidas, que se sepan en un refugio y que se sepan también como personas con todos los derechos de ser lo que quieran ser, ¿no? Siempre vamos a estar ahí. La Archiva Transmariquita también es otra familia, porque la familia va muchísimo más allá de lo que el Estado nos ha hecho creer que es la familia, y es necesario también visibilizar las otras familias que están aconteciendo en otros espacios, y aquí estamos para ustedes. Suscribo totalmente. Cuenten con nosotros. Vengan a contar, abrir estos libritos y contarlos. Compartámoslos, porque estos libros como dice Lía, no están hechos para ser guardados en el librero y que pasen a la historia, sino para tejer escucha y ternura radical, que se hagan piel. Pues eso, nuestra lucha es porque cada infancia y cada juventud en cualquier barrio, en cualquier escuela, en cualquier espacio, tenga escucha radical y ternura. Genial, muchísimas gracias. Siguen llegando aplausos, felicitaciones. Aquí ya nos puso Canu a Transmariquita con Q, con K, @gmail.com. Le cambio el nombre a las letras. Pero bueno, ahí está el correo para que quien guste como tener más detalles pueda consultarles por ahí, y pues no se pierdan las noticias sobre la Archiva Transmariquita. Muchísimas gracias a las dos. Les recuerdo que siguen las actividades, por favor consulten coordinación, igualdad de género .unam.mx, o así lo pueden googlear como Coordinación Género UNAM, o bien si están aquí en este Facebook, denle seguir, activen la campanita para que se enteren de los próximos lives, pero uno muy bonito que va a suceder próximamente el 28 de junio a la 1 de la tarde es el grupo de encuentro, diálogo y escucha para personas LGBTI+. Un espacio cerrado para la comunidad sexodiversa de la UNAM, así que tenemos aquí ahora en un momento ponemos el formulario de registros, y por ahí me están escuchando mis compañeras Joyce y Ruth, que me apoyen con esto, porfa. Y bueno, ahí a la 1 de la tarde nos vemos, que creo que va a ser como un espacio muy bonito también de escucha, como se dice, de encuentro, ¿no? Para la comunidad, porque pues necesitamos también ponernos caras, necesitamos abrazarnos, necesitamos compartir experiencias, ¿no? Reflexiones y sentir pensarnos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, querida Canuto, querida Lía, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por todo. Gracias a ustedes por abrazar estos sueños. Muchísimas gracias. Síganos en las redes de la Coordinación para la Igualdad de Género, @igualdadunam, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Están sucediendo cerca de 120, 130 actividades en estos días, talleres, clases de Vogue, de twerk, hay de todo para todos los gustos, de cine, de literatura, de poesía, y demás, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos el siguiente miércoles a las 12 en otro miércoles para la igualdad. Hasta luego.